Ahí nos falta Viviana. Ya. Sí, Listo. ya. Listo. Listo. Cordial saludo. Mi nombre es Alejandra Latorre, con el acompañamiento de Ana María Autalora, Ricardo Daniel Díaz, Jenny Viviana Caicedo y Julia Andrea Monroy. Daremos inicio a la presentación con el tema clasificación del sistema nervioso y neurotransmisores. Para empezar, vamos a hacer la definición de filogénesis y ontogénesis. La filogénesis es el estudio de la evolución de los sistemas nerviosos durante el transcurso del tiempo en la Tierra, en el cual se examinan las funciones y estructuras del sistema nervioso y cómo han cambiado y se han adaptado en distintas formas a lo largo del tiempo. De tal manera que estudia la evolución desde formas de vida más simples hasta las formas de vida más complejas. En la imagen que se muestra en la diapositiva podemos observar diferentes sistemas nerviosos, por ejemplo, ratón, rata, perro, vaca, caballo, y podemos evidenciar la gran evolución que ha tenido el sistema nervioso del ser humano, ya que cumplimos con más funciones, tenemos más habilidades, debido a nuestro sistema nervioso tan avanzado. Dentro de la ontogénesis, se define como el desarrollo de los organismos individualmente, desde la fertilización hasta la madurez. Dentro del sistema nervioso es cómo se forma y se desarrolla el sistema nervioso en un ser u organismo desde que es un embrión hasta que se desarrolla como un adulto. En la imagen que podemos observar en la diapositiva vemos cómo se desarrolla desde embrión hasta su forma más madura. A continuación va a exponer mi compañero Ricardo la estructura y función de la neurona. Muchas gracias. Bueno, la neurona como tal es la célula del sistema nervioso. Su función es transmitir y comunicar mensajes, como a través de señales eléctricas y a través de señales químicas que mi compañera Viviana profundizará más adelante. Por el momento, limitémonos a hablar de la estructura de la neurona. Tenemos un sistema de entrada y salida de información. Por ejemplo, la información entra a través de las dendritas y las dendritas pasan la información por el soma, por el cono axónico, por el axón y finalmente hacia el terminal axónico donde se encuentran las sinapsis. Entonces, en el soma se encuentra el núcleo de la célula, porque recordemos que es una célula del sistema nervioso, donde están las mitocondrias, los ribosomas, los orgánulos de la célula. Pasamos al axón, que el axón es igual a un cable. Es una estructura tubular que tiene por dentro un microfilamento y por donde pasan tanto los neurotransmisores como los potenciales de acción para facilitar la comunicación entre las células. Pero ustedes pueden ver que tiene unas pequeñas membranas que se llaman mielina. Esa mielina lo que hace es aislar, nutrir, proteger el axón para que la información sea mucho más efectiva o la rapidez de la información sea mucho más efectiva a la hora de pasar de una neurona a otra. Entonces, si vemos a las neuronas como el cableado neuronal de nuestro cerebro y también de nuestro sistema nervioso por todo el cuerpo, podemos ver que la mielina es prácticamente la fibra óptica de nuestro sistema de internet neuronal. Y para eso hay que hablar de los tipos de neuronas. En la siguiente diapositiva podemos encontrarlos, donde podemos encontrar las neuronas según su morfología. Por ejemplo, la unipolar tiene un axón que emerge de un solo polo de la neurona, pero tiene ramas tanto dendríticas como sinápticas. Tenemos la pseudo-unipolar, que tiene dos axones, pero una con sinapsis, otro con dendritas, pero también emerge de un solo polo de la neurona. La bipolar, tenemos dos axones que emerge de dos polos o de dos extremos del soma de la neurona. Está la multipolar, que es la neurona más común en todo el sistema nervioso, ocupa más del 90% en todo el cuerpo. Y tenemos un axón más largo con terminaciones sinápticas y varias ramificaciones que salen del soma que son dendríticas. Por lo tanto, tener más de tres o usar más de tres extremos del soma de la neurona la hace multipolar. Y por último tenemos la anaxónica, que es una neurona que carece de axón y por lo tanto solamente tiene ramificaciones dendríticas, lo cual lo hace una neurona que simplemente recibe información. Ahora también hay que clasificarlas según el circuito neuronal donde trabajan esas neuronas. Por ejemplo, las sensoriales reciben información del sistema nervioso periférico, o sea, de la vista, del olfato, del oído, hacia el sistema nervioso central, donde esa información es procesada.
Las motoras lo que hacen es dar una respuesta de movimiento precisamente al estímulo anterior, es decir, enviar información desde el sistema nervioso central hacia el sistema nervioso periférico. Y por último están las neuronas de asociación, donde tenemos proyección, o sea, neuronas de proyección y locales. Entonces, estas neuronas de proyección tienen un axón tan largo que pueden enviar información de una parte del cerebro a otra, y las locales envían información entre neuronas de un solo circuito neuronal, o sea, de un pequeño espacio. Prácticamente podemos comparar las neuronas de proyección con el Internet de toda una ciudad y las neuronas locales con el Internet de mi casa. Muchas gracias. Listo, continuando con mi compañero, mi nombre es Andrea, en especificación de las funciones del sistema nervioso. Importante y de resaltar, pues, la importancia de la célula que son las neuronas, ya que pues, el sistema nervioso transmite señales desde el cerebro al resto del cuerpo mediante estímulos externos. Dentro de las funciones del sistema nervioso tenemos recibir la información sensorial, este es mediante la luz, mediante los sonidos, todos los sistemas y todos los sentidos que nosotros tenemos y factores externos. Recibimos esa información como el cuerpo es que está recibiendo que tengo frío. Listo. Pasamos al siguiente paso que es procesar esta información. Este incluye, pues mediante el cerebro y la médula espinal, procesa esta información e la interpreta mediante una generación de una respuesta. ¿Cómo genera esa respuesta? Más que todo es a nivel del cuerpo fisiológicamente, y pues en el frío va a ser vasoconstricción de los vasos sanguíneos y disminución, y también los músculos van a tener alguna alteración. En la coordinación de las acciones y funciones corporales, son la coordinación de todas las acciones de funciones del cuerpo, pero ya es sincrónica, como respirar, como la frecuencia cardíaca. Nosotros ya no pensamos para que el corazón lata ni para respirar, sino que ya el cuerpo lo hace autónomamente. Mantener la homeostasis, esta se ve mediante la temperatura y el pH, y proporcionar una base para la cognición y conciencia, es mediante el pensamiento, aprendizaje, memoria y emociones. Tenemos la estructura del sistema nervioso. La estructura del sistema nervioso se divide en dos, central y periférico. El central generalmente se divide en lo que es el cerebro y la médula, y el periférico, ya va más hacia los nervios de las extremidades superiores e inferiores, que en el sistema nervioso central están el encéfalo, la médula espinal, cerebro, cerebelo, tronco encefálico, mesencefálico, protuberancia y bulbo raquídeo. En el sistema periférico se encuentra el somático, el autónomo. El somático, pues mediante los nervios espinales y raquídeos, que aquí encontramos los cervicales, los torácicos, los lumbares y los sacros. Y el autónomo, que es el simpático y el parasimpático, mediante que el simpático nos activa mediante la adrenalina, como aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la respiración, el cuerpo ya va a estar más alerta. Y el parasimpático pues va a estar más somnoliento y los signos vitales van a empezar a disminuir. Gracias. Gracias, compañera. Continuamos con los neurotransmisores, que son moléculas químicas que transmiten señales entre las neuronas y otras células cruciales para la función de la comunicación del sistema nervioso, las cuales se clasifican en tres tipos. Los excitatorios, los cuales aumentan la actividad neuronal, donde se liberan al llegar a un potencial de acción uniéndose a los receptores y despolarizando la membrana celular, incrementando pues la probabilidad de un nuevo potencial de acción. Los inhibitorios, los cuales pues disminuyen la actividad neuronal y su función es similar a los excitatorios, pero causan hiperpolarización, o sea, disminuye la probabilidad de un nuevo potencial de acción. Y los modulares regulan y modifican la actividad de otros neurotransmisores, como por ejemplo la dopamina y la serotina. En la siguiente diapositiva, en la imagen, podemos apreciar que nos describen los tres componentes principales del sistema nervioso. Está el sistema nervioso central, pues que está compuesto por el cerebro, la médula espinal y los neurotransmisores. Son cruciales en la regulación de la función como el aprendizaje, la memoria, el sueño y las emociones. En el sistema nervioso autónomo, pues encontramos que él controla las acciones involuntarias como los latidos cardíacos, la digestión, la dilatación, entre otros. Y el sistema nervioso periférico, pues es una red de nervios que recorre la cabeza, el cuello y el cuerpo y transporta mensajes desde y hacia el sistema nervioso central.
Y por último, nuestra tercera diapositiva nos describe la importancia de los neurotransmisores, la dopamina, la serotina y las endorfinas, entre otros, los cuales pues en la conducta y las emociones nos explica que la dopamina se asocia a la recompensa, la motivación y el placer. La serotina pues influye en el estado de ánimo, el sueño, el apetito. Los cuales juegan un papel muy importante en la respuesta al estrés, a la regulación del estado de ánimo, y las endorfinas producen sensaciones de bienestar y alivio. Además, podemos ver cómo, digamos, estas emociones influyen en los desequilibrios de los neurotransmisores, como por ejemplo la dopamina, pues se asocia al Parkinson, el exceso de glumato relacionado con la epilepsia y el Alzheimer, y un desequilibrio de la serotina, pues está vinculado a trastornos como la ansiedad, depresión, y pueden causar trastornos neurológicos. Gracias. Gracias, Ani. A mí me corresponde la sinapsis, la transmisión sináptica. Es el proceso mediante el cual las señales nerviosas se comunican de una neurona a otra a través de una estructura llamada sinapsis. Esta transmisión permite que las señales eléctricas que viajan por las neuronas se conviertan en señales químicas para ser transmitidas a otras neuronas, músculos o glándulas. La sinapsis eléctrica transmite la información directamente a nivel eléctrico al fluir directamente en los iones entre el componente pre y postsináptico. La sinapsis química se establece entre células que están separadas entre sí por un espacio hendidura sináptica. Es así que cuando pensamos, sentimos o nos movemos, la información pasa rápidamente entre las neuronas de zonas especializadas llamadas sinapsis. Cuando aprendemos y recordamos, la sinapsis sufre alteraciones importantes que dependen de toda actividad que realicemos. Muchas gracias. Largo.